Hola, buenos días, fans de Café Finanzas. Estamos acá desde Fogo Rodicio, el nuevo restaurante en San Antonio de Escazú. Estamos en un programa más todos los jueves. Recuerden que nos pueden sintonizar en Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Café Finanzas es un espacio donde vamos a estar conversando sobre temas de actualidad, sobre temas de finanzas, cómo mejorar la economía en sus hogares, en su familia, cómo administrar las finanzas personales y maximizar todo lo que son los flujos de efectivo y los ingresos. Me encuentro con mi colega Lynn Armas. ¿Cómo estás, Lynn? Hola, hola Pedro, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes por ahí? Bueno, me han preguntado muchísimo cómo podemos generar dinero, cómo podemos hacer para poder tener un ingreso extra. Y el día de hoy se los vamos a contar, no nos vamos a guardar absolutamente nada y van a poder tener algunas formas de cómo puedes generar dinero sin tener capital. Entonces, aunque no lo crean, eso es posible y Pedro nos los va a contar cuál ha sido su experiencia, cómo inició. Sí, entonces el tema de hoy se llama cómo emprender un negocio sin dinero. En breve volveremos de un anuncio comercial y les contaremos más al respecto. Bueno, les vamos a hablar sobre 3 formas de cómo emprender sin dinero. Aunque ustedes no lo crean, emprender sin dinero es posible. La forma número 1 de emprender sin dinero es el conocimiento. Recuerden que el conocimiento es uno de los activos más valiosos que tenemos nosotros como profesionales. Entonces es muy importante aprovechar todo ese conocimiento que se tiene y sacarle el máximo provecho para que nos genere ingresos. Por ejemplo, si ustedes son profesionales en, no sé, la parte de contabilidad, la parte de finanzas, etcétera, pueden tener algo tan sencillo como una página en redes sociales, puede llamarse Facebook, puede llamarse Instagram, su propio canal de YouTube y empezar a promocionarse ustedes mismos con sus servicios profesionales. Recuerden que con los contadores, todos los financieros pueden presentar lo que son declaraciones de renta, declaraciones de IVA, pueden dar servicios financieros en diferentes áreas de la economía en donde eso les puede generar nuevos clientes y pueden empezar a generar dinero. Hay personas que a veces piensan que solo trabajando en una empresa pueden recibir un ingreso mensual. Sin embargo, hay muchísimas formas de generar ingresos. ¿Qué opinas de eso, Marilyn? Sí, como dice Pedro, no solamente existe el ser asalariado, ¿verdad? Y lo vemos más ahora en estos tiempos, cuántas personas han quedado desempleadas, cuántas personas pensaron que se iban a pensionar en esos trabajos y realmente no fue así. Hemos visto despidos con personas que tenían más de 10 años, 20 y ya inclusive próximas a pensionarse y hoy por hoy es una opción. ¿Cómo pueden hacer para generar ese tipo de ingresos? Como dice Pedro, eso es una manera y también es posible hacerlo con nuestro conocimiento. Entonces, visualiza qué cosas sabes hacer aparte de lo que hacías antes. Eso puede ser en cualquier profesión. Si tienes habilidad para fotografía, si tienes habilidad para cocina, contador, como dice Pedro, o abogados, o sea, cualquier profesión. Hoy por hoy es posible realizarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, se puede hacer un perfil en redes sociales, un perfil profesional, donde ahí vas a poder promocionarte. Entonces, eso no cuesta dinero, lo puedes hacer iniciando solo. Entonces, ahí vas a poner tu experiencia, qué es lo que haces, y no solamente te va a generar dinero, sino que también podría generarte valor, generarte felicidad, que quizás en el trabajo anterior lo hacías porque era una forma y porque lo habías hecho por mucho tiempo, pero hoy por hoy podría realizarte en otras carreras profesionales.
Lin, y vos personalmente, cuando dejaste de trabajar en la banca, empezaste de una forma así, ¿verdad? Muy similar. Contanos un poco. Sí, bueno, yo estuve en una empresa por más de 10 años. Ahí me formé profesionalmente. Sin embargo, la empresa pues tomó la decisión de mi salida, y en ese momento tenía dos opciones: frustrarme o seguir adelante. Entonces, soy una persona muy positiva y decidí emprender. Entonces, decidí optar por el conocimiento que yo tenía, poderlo promover con amigos, con clientes, con muchísimas personas que había conocido en una trayectoria de 10 años, y poder ofrecer mis servicios financieros. Entonces, así fue como inicié, Pedro, y realmente ha sido maravilloso ver cómo es posible hacerlo, y eso no me costó absolutamente un solo dólar. Con mi conocimiento pude poner a trabajar un negocio que hoy por hoy son las asesorías o mentorías financieras. Wow, qué increíble, Marilyn. Bueno, vamos a un corte comercial desde Fogo Rodicio y muy pronto les contaremos cuáles son los siguientes dos formas de generar dinero, de generar un emprendimiento sin dinero. Que la forma número 2 de emprender un negocio sin dinero es el apalancamiento. ¿Pero qué es el apalancamiento? El apalancamiento es utilizar el dinero de las otras personas para beneficio propio, o llámese entidades bancarias. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un negocio? Pues cuando vamos a generar una empresa, generalmente hacemos un business plan. Si no sabemos cómo hacer un business plan, podemos asesorarnos con algún profesional que les indique cómo hacer un plan de negocios. El plan de negocios les dará a ustedes toda la guía para emprender con su nuevo negocio. Una vez que ustedes tienen este business plan, se lo pueden presentar a diferentes inversionistas o socios que deseen participar con usted en un nuevo negocio. Lynn, ¿qué opinas de esto? Bueno, eso es súper bueno, y eso lo podemos hacer de forma muy profesional, dependiendo de la cantidad de inversión que se necesite. Como dice Pedro, podría ser un plan de inversión pues bastante alto, donde podemos requerir el apalancamiento de socios o de bancos. Entonces, eso es una forma que también podríamos utilizar, y va de la mano con el conocimiento que tenemos. Entonces podemos aprovechar eso, un business plan de un profesional, o simplemente podemos buscar en internet cómo hacerlo, y así desarrollar una idea, desarrollar un negocio novedoso que quizás lo hayamos visto y decimos: ¿cómo lo puedo hacer si no tengo dinero, si no tengo capital? Eso es posible. Hay muchas personas que hoy por hoy sí tienen ese dinero y andan buscando cómo hacerlo crecer, cómo rentabilizar ese dinero, y buscan ideas muy novedosas donde es posible ponerlo en práctica. Entonces, darlo a conocer, eso va de la mano con tener varias reuniones, con inclusive poderles, se pueden apalancar de algunos amigos o familiares que quizás tengan conocidos que estén en ese ámbito, o también de bancos. Hoy por hoy hay bancos que también pueden apoyarlos cuando tienen muchas ideas, y eso pueden utilizar lo que llaman fondos de banca para el desarrollo, o fondos de empresas que están iniciando, que son las famosas startup, y muchas veces no conocemos. Ok, muy interesante. ¿Y cómo hago yo, por ejemplo, si estoy emprendiendo un negocio y voy a tener diferentes socios? ¿Cómo hago para mantener tal vez el control en la empresa, y que luego quizás al invitar inversionistas o socios, luego al final no voy a poder desarrollar mi propia idea, ¿verdad? De negocio, porque se vuelve todo más complicado, ¿verdad? Entre más personas hay en una sociedad.
Vieras que no es tan complicado, en realidad es un tema de ponerle participación a las acciones, y esa participación va de la mano con la inversión que cada socio pueda hacer. Entonces, si la idea es de una persona, ¿qué es lo que se va a pretender? Que el mayor capital accionario lo tenga la persona que hizo esa idea. Entonces, así sería una forma de no poder perder el control. Y cuando se hace un tipo de negociación, ¿verdad? Hay todo un documento donde se puede establecer, bueno, cuáles son los lineamientos del negocio, qué es lo que se quiere hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes van a ser las personas encargadas del desarrollo, quiénes van a ser las personas encargadas de la administración, si los socios inversionistas van a querer solamente aportar o van a querer entrar dentro del manejo del negocio. Entonces, a cada uno se le van a poner diferentes funciones para que no haya ningún inconveniente y todos tengan la participación que requieren, y obviamente en base a eso va a ser así dividida esa rentabilidad. Ok, no, muy interesante. Entonces sería básicamente vender una participación de la empresa sin perder el control de la misma para poderse financiar y poder desarrollar el negocio que se desea. Por poner un ejemplo, pueden vender el 30% de su empresa, lo traen a un valor presente, ¿verdad? En el business plan se hace toda la valoración de la empresa, y eso ustedes es lo que le presentarían a un inversionista. Eso se llama el prospecto de inversión. En el prospecto le vamos a decir a los potenciales inversionistas cuánto sería lo que se necesita de capital para desarrollar esta idea. Entonces, en eso ustedes estarían vendiendo solo un 30% de la empresa, no toda la empresa en sí. Por eso no perderían control. Recuerden siempre tener el 50+1 para que ustedes tengan el control de su propia empresa y que luego no se les vaya a salir de las manos. Muy importante también cuando la están constituyendo, decirle a los abogados que hagan un Shareholders Agreement, que eso es todos los lineamientos de la empresa y cómo vamos a trabajar de ahora en adelante cuando empiezan a haber más socios en una empresa, ¿verdad? Y no es solo una persona a cargo de todo. Entonces, estos lineamientos nos van a ayudar para que en un futuro todas las cosas estén claras y se sepa cómo se va a administrar la empresa y que luego no vayan a haber conflictos entre los diferentes socios. Además, recuerde que tienen también la forma de apalancarse con las entidades bancarias. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, no, la verdad es que yo no quiero socios, prefiero mejor adquirir un financiamiento del banco, por ende lo pueden hacer. Tal vez si no son sujetos de crédito, pues algún familiar les puede ayudar, llámese sus padres, llámese algún hermano, llámese algún amigo que le pueda servir de codeudor. Pueden ser 1, 2, 3 personas, la cantidad de personas que sean necesarias para que ustedes les den ese financiamiento pymes para que puedan desarrollar su empresa. Entonces no hay excusa para decir que si no tengo dinero no puedo emprender. Hay que ser bastante creativos, tener un buen plan de negocios, seguirlo al pie de la letra y después ya sea presentárselo a inversionistas o llevarlo ante un banco, ver las garantías que el banco pide. Generalmente les van a pedir hipoteca o bastantes codeudores donde pueden después darles lo que es el financiamiento, y así ustedes empezarían un negocio sin dinero, ¿verdad? Okay. Bueno, al regresar de comercial, vamos a ver cómo Pedro pudo lograrlo sin excusas y cómo pudo hacer un emprendimiento sin dinero. Entonces, lo vamos a ver muy pronto. Bueno, y seguimos con Café Finanzas, y yo quisiera que Pedro nos cuente cómo él persiguió sus sueños. Entonces, parte del lema lo tenemos por acá, que es persigue tus sueños. Entonces, es muy bonito ver cómo
personas que quizás en su mente no tenían la expectativa de poder generar un negocio o de poder crear un negocio sin dinero. Yo quiero que Pedro, que tiene muchísima experiencia, pero en su momento fue un gran reto, ¿cómo logró hacerlo? ¿Cómo logró poder emprender sin tener dinero? Ok, Marilyn, resumiendo un poco toda mi historia, ¿verdad? A través de los 18 años que tengo yo de trabajar en lo que son restaurantes, hotelería, turismo. En resumen, cuando vos tenés mucha pasión por lo que haces, cuando realmente te gusta en lo que trabajas, las cosas se van a ir dando por sí solas. Entonces, retomando lo que les habíamos comentado sobre cómo generar dinero con el apalancamiento, pues eso fue una de las cosas que yo utilicé. Por ejemplo, cuando empezamos a crecer y abrimos nuestro primer restaurante en la ciudad, el de Tsunami Escazú, lo hice con un financiamiento de un banco. Entonces hipotequé una propiedad que tenía de la familia, y así fue como logré abrir el primer restaurante en San José. Luego de eso, pues fue un restaurante muy exitoso, nos ha ido bastante bien y todo se fue dando por sí solo. Llegaron nuevos socios a la empresa que creyeron en mí, en el equipo de trabajo que tenemos, gerencial, y así logramos la expansión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Utilicé el apalancamiento, dinero de inversionistas, de socios que llegaron a la empresa, y así logramos empezar a crecer y abrir más restaurantes en lo que es el gran área metropolitana. Pero entonces siempre tuve desde pequeño, desde que empecé a trabajar en esto, en hotelería, siempre tuve esa visión de tener algún día mi propio negocio, de tener un restaurante, de llegar a tener un hotel, y siempre lo perseguí, nunca me quedé ahí estancado. Recuerdo que muchos compañeros de trabajo en su momento, cuando empecé, que era salonero, empecé como salonero, como bartender, y yo viajaba desde Quepos, y Manuel Antonio viajaba hasta San José, tomaba un bus y duraba 3 horas y media en trasladarme hasta la universidad. Y recuerdo que me decían: mira, Pedro, ¿para qué vas a la universidad si siempre te vas a quedar siendo salonero? O sea, ¿qué montón de tiempo gastas? El único día libre lo utilizas para ir a la universidad. Y yo simplemente no los escuché. Eran personas que eran muy negativas, personas tóxicas, que evidentemente no querían que saliera adelante. Y bueno, hoy por hoy me alegro, y es una anécdota bonita porque recuerdo con mucho cariño esas cosas que me decían, y lo tomé de una manera positiva y me ayudó mucho a motivarme cada vez que me montaba en el autobús y viajaba acá, y eso hizo que pudiera adquirir un conocimiento académico aparte de toda la experiencia que tenía. Entonces, una vez cuando ya me gradué, luego de 5 años de estar estudiando, ya todo el conocimiento que tenía más la formación académica me hizo tener una gran fortaleza. Entonces así fue como lo desarrollé. Obviamente es un trabajo de equipo, no es algo que se ha hecho solo, pero básicamente así fue como se creó todo. Excelente. Bueno, eso es un súper testimonio para que vean cómo sí es posible, eliminando los paradigmas que muy posiblemente nos haya contado hasta nuestra misma familia. No, no es posible, el dinero es malo, emprender es un sacrificio, no lo vas a lograr, mejor consíguete un trabajo estable. Entonces, hay muchísimas cosas que nos dicen desde niños y eso nos marca. Entonces, el hecho de cómo vamos eliminando todo lo negativo, cómo vamos eliminando todas las cosas que en su momento nos dijeron y convertirlas en una oportunidad de negocio. Entonces, hoy por hoy hay muchísimas otras formas de generar dinero y podemos aquí pasar hablando toda la mañana, ¿verdad? Pero les vamos a ir contando luego cuál va siendo otras oportunidades que pueden también aprovecharlas sin tener tanto dinero o sin tener absolutamente nada. Bueno, la opción número 3 para emprender un negocio sin dinero es utilizar mecanismos financieros en donde se puede invertir poco a poco el dinero en diferentes mercados
y plataformas, que Lynn les va a comentar un poco sobre eso, que es la experta. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, aparte de que yo soy mentora financiera para empresas y personas, también desarrollo un negocio que es por medio de plataformas digitales. Entonces, no sé si has escuchado, Pedro, hablar de plataformas digitales o qué se te viene a la mente cuando hablamos de mercados financieros y de plataformas digitales. Bueno, he escuchado lo que es el mercado de Forex, he escuchado lo que son inversiones en Bitcoins, en criptomonedas y demás, pero o sea, no conozco mucho sobre eso y generalmente invierto solo en las cosas que conozco, no invierto en algo que no conozco, entonces tal vez me puedas comentar un poco más sobre eso. Sí, bueno, hoy por hoy hay muchísimas plataformas digitales donde es posible desarrollar un negocio sin tener gran capital y en muchas ocasiones sin tener ningún tipo de capital. Una de esas es en la que yo desarrollo, que es por medio de mercados financieros. Entonces, podemos aprender una habilidad que no necesariamente tienen que tener gran conocimiento, sino cualquier tipo de persona puede aprender a desarrollarla. Y no necesitan gran cantidad de dinero para poder hacerlo. ¿Cómo podemos hacer para poder invertir en esos mercados? Hay academias donde van a poder enseñarles cómo hacerlos y con un costo muy bajo. Ahí pueden ir desarrollándose y mientras están aprendiendo pueden tomar las ideas de los profesores para poder ir generando dinero. Entonces, no es como ir a la universidad y hasta después de ir a la universidad es que comenzamos a generar dinero, sino que acá estamos aprendiendo y lo podemos ir desarrollando de tal forma que podemos ir teniendo ese capital o ese dinero para poder utilizarlo en lo que queramos, ya sea poder invertir luego en los mercados o simplemente también poder ir generando el dinero que necesitamos para vivir. ¿Se podría decir entonces que es parte como de la salud financiera o de cultura general, saber invertir en diferentes mercados, en bolsa, aprender de cómo se mueven las transacciones de acciones, de cómo se mueven las divisas en diferentes países en el mundo? Sí, más allá de cultura general, hay otros países que es muy desarrollado el poder invertir y hasta de un país, por ejemplo, como Estados Unidos, más del 50% de la población conoce de mercados financieros y cómo invertir. Entonces, eso lo podemos aprovechar hoy para poder de ir desarrollando ese otro negocio, o sea, ir emprendiendo un negocio que permita poder generar dinero. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo pueden hacer desde casa, no hay ningún costo. El hecho de estar en casa utilizando la misma electricidad, utilizando un espacio, entonces no es necesario ir y alquilar una oficina. Y también eso nos lleva a tener más tiempo con nuestras familias, a tener más tiempo para poder disfrutar y así ir generando también dinero. Entonces, hoy por hoy es una forma muy novedosa que está siendo utilizada muchísimo para poder ir aprendiendo e ir haciendo ese incrementos de capital que hoy por hoy es nuestra base. Café Finanzas quiere llevarle a ustedes un programa donde les permita poder generar y poder ir desarrollando su salud financiera de la mejor forma. Igual en sus redes personales de Lynn Armas, en Instagram y en Facebook, usted da tutorías de cómo se invierte en este tipo de mercados financieros y demás, ¿verdad? Por si hay algún fan interesado en aprender más específicamente sobre esta área de cómo se invierte en este tipo de mercados financieros, pueden consultar las redes de Lynn Armas, ahí donde ella explica y les ayuda a invertir en este tipo de mercados financieros en donde tal vez si tienen algún excedente de efectivo, tienen ahorros que en lugar de tenerlos en el banco desean capitalizarlos y empezar a generar algún rendimiento, Lynn les puede explicar cómo hacerlo. Sí, con mucho gusto, es posible, es una realidad hoy por hoy. Hay muchas personas que dicen vamos hacia la era digital, estamos en la era digital. Entonces, el hecho de aprender a hacerlo desde ya nos conlleva muchísimas cosas que vamos adelante, ¿verdad? Y es en la era que muy posiblemente ya estén nuestros hijos y hacia lo que vamos. Entonces, el hecho de hacerlo antes o de hecho de hacerlo
hoy, si ya estás tarde, ¿verdad? Más bien aprovechar todas esas herramientas que se ponen a disposición y que también es una forma. Muchos pensábamos el hecho de que tengo que conseguir trabajo y eso también es bueno y lo hablábamos en Café Finanzas de la semana pasada. Cómo hacer para incorporarme al mercado laboral, pero también el hecho puede ser cómo hacer para incorporarme en un mercado diferente donde también pueda obtener los recursos que necesito para vivir. Vamos a ir a un corte comercial desde Fuego Rodicio y muy pronto les estaremos evacuando las dudas que veo que tienen acá en las redes sociales. Ok, acá estoy viendo que los fans están consultando. Marilyn, ¿cuáles son los mercados financieros más seguros que existen? Ok, bueno, hay muchos mercados financieros. Todo va a depender del riesgo que se quiera tomar, porque pueden ser mercados también inseguros. Hoy por hoy podemos invertir y hay mercados de divisas, también hay mercados de acciones, o mercados de commodities como oro, plata, bronce, soya, o mercados de criptomonedas como lo que más conocemos como el Bitcoin. Va a depender de la persona, o sea, de en qué quiera desarrollarse, y lo podemos ver como carreras diferentes. Vamos a una universidad y vamos a ir aprendiendo diferentes carreras. Cada mercado es diferente. Entonces, en algún momento, como todo, tiene un riesgo de poder ganar o poder perder el dinero. ¿Cuál es la clave? La clave está en el aprendizaje que podamos tener para poder desarrollar esos mercados. Ok, acá estoy viendo que también están preguntando que cómo se hace para adquirir un préstamo si no se tiene una propiedad. ¿Cómo haríamos para captar ese capital para emprender, ¿verdad?, un nuevo negocio? Bueno, esto es algo de que ponerse creativos, ¿verdad? Porque generalmente todos los bancos siempre le van a pedir una propiedad. En mi caso personal, yo no tenía una propiedad cuando tenía 25 años y cuando abrí el primer restaurante en Escazú de Tsunami, pero mi familia sí. Entonces conversé con mis padres, que ellos tenían una propiedad y me ayudaron a apalancarme de esa manera. Obviamente creen en mí, saben que soy una persona responsable y demás, pero si ustedes no tienen una propiedad, pueden conversar con la familia, pueden conversar con algún amigo, pueden conversar tal vez con algún socio potencial que su aporte sea poner esa propiedad en hipoteca, y así ustedes pueden adquirir ese financiamiento para poder emprender un negocio. Siempre hay que buscar las maneras de cómo tratar de resolver las cosas, ¿verdad? Sí, correcto. También es posible hacer un crédito personal donde lo podamos hacer sin necesidad de poner una garantía. Podemos ir al banco, decirles, bueno, cuál es el proyecto que se pueda tener, y se pueden hacer dos tipos de préstamos. Bueno, un préstamo sin garantía para un negocio o un préstamo sin garantía a nivel personal. Entonces, ambas opciones es posible. Como dice Pedro, la creatividad es lo que manda acá. Y tal vez se preguntarán, bueno, pero ¿cómo a nivel de empresa si no tengo estados financieros? Bueno, también hay créditos que se hacen por medio de Banca para el Desarrollo y no necesariamente tienen que ser una empresa. Es posible hacerlo a nivel personal. Y lo que habíamos hablado también del business plan, o plan de negocios, donde eso lo podemos mostrar ante una entidad financiera, ante un inversionista, ante un amigo. Como dice Pedro, puede ser que un amigo sí tenga la garantía o puede ser que un amigo sí tenga el capital, y de ahí es donde hablábamos del apalancamiento, no solamente de empresas o bancos, sino también con socios. Marilyn, y si alguien deseara hacer un business plan, vos les puedes ayudar, vos haces el business plan.
Claro, es posible que les podamos asesorar para poder hacerlo, entonces cualquier cosa igual nos pueden contactar a Café Finanzas, donde también les podríamos ayudar de cómo poder emprender un negocio. ¿Y usted les ayudaría completamente con todo el trámite de financiamiento para poder apalancarse o solo lo que es el business plan? No, podemos hacer toda la asesoría, ¿verdad? No solamente de eso, sino también cómo poder apoyarlos en ese negocio o cómo poder asesorarlos para llevar de la mejor manera este emprendimiento. Ok, estén atentos en Café Finanzas porque para la próxima semana vamos a tener un tema bastante interesante. Claro, vamos a tener la próxima semana un asesor legal quien nos va a presentar el tema ¿cuál es la sociedad legal indicada para crear su negocio? No se lo pueden perder. Entonces, no se pierdan la próxima semana este programa. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy acá y también a nuestros patrocinadores, Fogo, Rodicio, Pesca Food, Grupo Tsunami. Entonces, los vemos en la próxima y muchas gracias. Muchas gracias a todos.